estamos dando inicio a nuestra clase, ¿sí? Nuestra tercera clase. Comentemos un poquito, me gustaría escucharles un poco en cuanto a la lectura que se les dejó, por favor. A ver, hermano José, coméntanos un poco lo que ha ido o ha entendido en la lectura. Sí, sí, pastor, sí lo escuchaba. A ver, coméntanos un poquito algún comentario sobre la lectura. Ya, pastor. El capítulo 2, ¿cierto? Ujú, Que nos hablaba acerca de la teología de Martín Lutero. Lo que estaba comprendiendo era acerca de la teología de la cruz. O sea, cómo él se llega a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, como era un fraile agustino, ¿cierto? Fraile agustino. ujú, Y, digamos, él tenía, digamos, su doctrina, pero, digamos, él se aferra, digamos, como que a la teología de la cruz con respecto al amor que tenía Jesús, ¿no? Más que todo, eso pastor, se habla más que todo acerca de eso. Claro que también incluye parte de la historia, ¿no? De cómo él llega a afirmar dicha teología. ujú. Ya. ¿Qué aspectos desarrollaron? ¿Qué aspectos desarrollaron eh, en cuanto a a aquello que era confrontacional con lo que planteaba la Iglesia Católica en Lutero, ¿no? ¿Qué es lo que más le movió a Lutero? No sé si, a ver, participen chicos, ¿qué pasó? Pastor, tiene que ver con lo que la iglesia como cobraba las indulgencias y eh, conforme a un pago que se le hacía, ellos ganaban la salvación y bueno, a Lutero no le parecía eso, ¿no? Ujú, Él estaba en contra de eso porque, digamos, tampoco se encontraba en en la escritura. ujú. ¿Será por ese lado, es pastor, de las indulgencias o hay otro? Claro, las indulgencias, naturalmente que las indulgencias. Por otro lado, el aspecto del purgatorio, ¿no? Por otro lado, el aspecto del por qué o cómo es que el Papa podría tener la determinación de quién era salvo y quién no, ¿no? Entonces, por eso que él desarrolla el tema de la justificación por la fe. Somos justificados con Dios para perdón de nuestros pecados. Entonces, eso movió a Lutero, que el hombre no necesita pagar nada para ser salvo ni para que, porque ya los que están muertos, el único que salva es Dios y el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y que no necesitan pagar indulgencias anticipadas cuando ellos mueran, porque la iglesia se estaba haciendo determinaciones y que el Papa no tiene la autoridad para determinar quiénes son salvos y quiénes sí y quiénes no, ¿no? Y que nadie es salvo por la autoridad del Papa, sino a través de Jesucristo. Entonces, todos esos elementos, más algunas cosas más elementales o añadidas que en el camino tenían que ver con los santos, con las imágenes y todo ello, determinó en Lutero plantear sus 95 tesis, ¿no? Y esas 95 tesis fueron las que en cierta manera llegaron a influenciar mucho en el movimiento de la reforma. A ver si recordamos un poquito la clase pasada. A ver, mi hermana Lucero, ¿qué se acuerda de lo último que hablamos en la clase pasada? Pastor, buenas noches. La clase pasada estábamos viendo a los eh, precursores, ¿no? De prácticamente perdón, precursores, no, los Pre-reformadores. prereformistas, exacto, los prereformadores, ¿no? Uh -huh. Vimos también que
Cada uno de ellos tuvo su encuentro personal con el Señor para poder iniciar esta reforma, ¿no? De la iglesia. Y también hemos visto algo acerca del anglicanismo, ¿no? Por ahí estábamos viendo cómo es que esta iglesia se desprende, toma algunos puntos a favor y otros pues simplemente no los toma. Eh, eso es lo que hemos visto la semana pasada. Muy bien. ¿Qué hablamos? Observamos un video de por qué se plantearon las 95 tesis, pero de ahí surge un movimiento, ¿no? Porque Lutero en sí nunca quiso formar un movimiento, sino que Lutero quiso reformar su propia iglesia, la iglesia católica, pero al final terminó él estableciéndose un nuevo movimiento, ¿verdad? ¿Cómo se llamó ese movimiento? A ver, vamos a tener en cierta manera, cuatro movimientos que se van a ir conociendo en el transcurso y en el proceso, pero el primero de ellos es el luteranismo. Ojo, Lutero en sí mismo nunca quiso formar un movimiento o la iglesia luterana, ¿ya? Entonces vamos a ir tratando de distinguir algunos aspectos que tienen que ver con la iglesia, con las iglesias reformadas o las primeras iglesias reformadas y de dónde empiezan a surgir las demás iglesias o congregaciones. El día de hoy vamos a tratar de enfatizar un poco, por un lado, el luteranismo y por otro lado, ampliar un poco más sobre el anglicanismo. ¿Sí? Porque aparte de eso va a haber iglesias reformadas de Suiza, va a haber la iglesia reformada de Holanda, por otro lado va a estar el calvinismo. Entonces vamos a ver el día de hoy algunos videos y estaremos también ampliando un poquito las zonas donde se fueron desarrollando estas iglesias, ¿ya? Estas congregaciones, dentro de lo que es la reforma. Entonces, la semana pasada ya vimos un aspecto de Lutero, lo que favoreció a la reforma, ¿no? A través de la imprenta que ya se había formado, creado la imprenta, y que Lutero fue albergado porque era alemán, y por lo mismo que era alemán lo protegían y lo tenían albergado a él en un lugar donde él pues elaboró y tradujo la Biblia del Nuevo Testamento al idioma alemán, ¿no? Entonces, y que eran personas muy preparadas, todos ellos eran personas muy preparadas. Pero vamos a ver este aspecto. Vamos a compartir. Denominación protestante que sigue el legado del hombre a quien Dios usó para impulsar la reforma. La iglesia luterana tiene hoy presencia en todo el mundo y su importancia histórica es tan profunda que probablemente no podríamos hablar de protestantismo sin antes hablar de luteranismo. La pregunta por la que deberíamos empezar es ¿qué significa luteranismo? Las iglesias luteranas recibieron su nombre del propio Martín Lutero, aunque ni él ni los reformadores contemporáneos quisieron que se les designara así. El término luterano, que apareció en 1519, fue acuñado por los opositores de Lutero, aunque los luteranos hubieran preferido que se les llamara evangélicos. En 1517, cuando Martín Lutero cuestionó las prácticas eclesiásticas en torno a las indulgencias con sus 95 tesis, no tenía la intención de separarse de la Iglesia Católica, suponiendo que su llamado a una reforma sería escuchado. En cambio, se produjo una feroz controversia. Lutero y sus seguidores fueron excomulgados, lo que los enfrentó con la alternativa de ceder o encontrar nuevas formas de vivir su fe. La división entre luteranos y católicos se hizo clara con el edicto de Worms de 1521, que condenó a Lutero y prohibió oficialmente a los ciudadanos defender o propagar las ideas reformadas.
sometiendo a los defensores del luteranismo a la posibilidad de perder todos sus bienes. En 1530 se exigió a los luteranos que presentaran su confesión de fe ante el emperador en Augsburgo, Alemania. Philipp Melanchthon escribió la Confesión de Augsburgo, que fue leída ante la corte imperial el 30 de junio de 1530. En 1546, el emperador Carlos V inició una guerra contra los principales territorios y ciudades luteranas, de la que salió victorioso en la hoy conocida como Guerra de Esmalcalda. Pero Carlos se extralimitó al agregar objetivos políticos a su propósito de desmantelar las reformas de Lutero. Así que en 1555 se vio obligado a reconocer formalmente a la Iglesia luterana. La paz de Augsburgo, por la cual se resolvió el conflicto entre el luteranismo y el emperador, marcó un importante punto de inflexión en la historia de la Iglesia luterana. Después de una generación de lucha contra las autoridades católicas e imperiales, los luteranos obtuvieron reconocimiento legal en 1555. A partir de entonces, las iglesias luteranas en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, que se declararon protestantes, fueron libres de desarrollarse sin amenazas políticas ni militares. Luego de la muerte de Martín Lutero, varias controversias surgieron respecto a la organización y a algunos puntos de la doctrina de la Iglesia luterana. Las diferencias fueron resueltas a través de un documento publicado en 1580 titulado Libro de la Concordia. El libro reunía 10 documentos reconocidos como autorizados por los luteranos: el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea, el Credo de Atanasio, el Pequeño y el Gran Catecismo de Martín Lutero, la Confesión de Augsburgo, la Apología de la Confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalda, el Tratado sobre el Poder y la Primacía del Papa y la Fórmula de la Concordia. Así los luteranos unificaron su doctrina. En el siglo XVI, las ideas luteranas se trasladaron a Bohemia, Polonia, Hungría y Transilvania. Aunque fueron bien recibidos por clérigos y laicos por igual, la falta de apoyo de las autoridades impidió la formación de nuevas iglesias. Por otro lado, los comerciantes y estudiantes introdujeron nociones luteranas en Escandinavia, que estaba unida bajo la corona danesa. Pero un conflicto entre el rey danés y la nobleza sueca en el siglo XVI condujo a la aparición de Gustav Eriksson Vasa, quien aseguró la independencia sueca. Desde el principio, Vasa buscó disminuir el poder de la Iglesia Católica y apoyó al luteranismo. La Dieta en Vásteras en 1527 confiscó las propiedades de la Iglesia, eliminó la inmunidad del clero y declaró que solo se debía predicar la Biblia, mientras el luteranismo se extendía también a Estonia y Letonia. Posteriormente, ante la tendencia ortodoxa de la Iglesia luterana en Alemania, algunos teólogos luteranos reaccionaron. El pietismo comenzó en 1675, cuando el pastor Philipp Jakob Spener publicó su libro Pia Desideria. Puedes conocer más sobre el pietismo en el video que dejaremos en la descripción. Luego, el luteranismo se siguió expandiendo. La primera gran ola de inmigrantes luteranos llegó a Norteamérica en la década de 1740, con asentamientos en Nueva York, las Carolinas y Pensilvania. En 1806, la invasión de Alemania por Napoleón vino con la Ilustración. La Ilustración desafió los supuestos cristianos tradicionales sobre los milagros, las profecías y la revelación divina. En contraste con el pensamiento teológico de la época, que abogaba por el uso de la razón pero que enfatizaba en la primacía de la revelación, en la teología luterana se empezó a sentir una tendencia a subordinar la revelación a la razón. Sin embargo, muchos líderes luteranos no aceptaron el racionalismo de la Ilustración y buscaron avivamientos basados en las Escrituras. Los comerciantes europeos llevaron el luteranismo a África a partir del siglo XVII, cuando se establecieron a lo largo de las costas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la actividad misionera en África se expandió con un aumento de los misioneros, nuevas traducciones de la Biblia y el fomento de la educación. El luteranismo llegó a la India a principios del siglo XVIII. Se desarrolló una comunidad de varios miles de cristianos, traduciendo la Biblia, un catecismo, un himnario e iniciando un sistema de escuelas luteranas. La inmigración llevó también el luteranismo a Australia, Nueva Zelanda y a varias zonas de Oceanía. En América Latina, las misiones comenzaron a servir a los inmigrantes europeos de origen luterano. Las iglesias luteranas de inmigrantes se establecieron principalmente en Brasil, Argentina y Chile. En 1892, los primeros misioneros luteranos llegaron a Japón. Aunque el trabajo comenzó lentamente y se produjo un gran revés durante la Segunda Guerra Mundial, el luteranismo ha sobrevivido allí. Después de que los misioneros en China fueron expulsados, comenzaron su ministerio en Taiwán y Hong Kong. La experiencia traumática de la Primera Guerra Mundial desencadenó en el luteranismo tanto una reacción conservadora como un interés en la cooperación interconfesional y el ecumenismo. La mayoría de los teólogos luteranos siguieron la reorientación general de la teología, lejos del liberalismo y hacia una síntesis entre religión y cultura, teología y filosofía y ciencia y fe. Este sentimiento se sintetizó en lo que hoy conocemos como neoortodoxia, cuyo principal exponente fue el teólogo suizo Karl Barth. En 1934, ante el ascenso del nazismo, varios líderes y teólogos de la Iglesia luterana se unieron para firmar la Declaración de Barmen. Esta declaración afirmó la doctrina protestante tradicional y condujo a la formación de la Iglesia confesante, que unía a pastores y congregaciones que rechazaban el control nazi sobre la Iglesia luterana alemana. Entre los teólogos y pastores luteranos más importantes que hicieron parte de la Iglesia confesante estuvieron Martin Niemöller y el famoso Dietrich Bonhoeffer, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción. A diferencia de la Iglesia de Roma, el luteranismo no es una entidad única. Se organiza en iglesias autónomas, regionales o nacionales. A nivel mundial hay unos 140 cuerpos de iglesias luteranas de este tipo. 138 de estos se unieron libremente en la Federación Luterana Mundial, que se estableció en 1947. Actualmente el luteranismo tiene entre 70 y 80 millones de miembros, lo que lo convierte en el tercer movimiento protestante más grande del mundo, después del anglicanismo y el pentecostalismo. También es la principal denominación protestante en Alemania. Los países con mayor población luterana fuera de Alemania incluyen a Canadá, Francia, República Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Brasil, Malasia, India, Indonesia, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y los Estados Unidos. El luteranismo también es la religión estatal en Islandia, Noruega, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. Suecia y Finlandia tienen su propia iglesia nacional, que es hija de la iglesia luterana. Actualmente, la iglesia luterana tiene presencia oficial en casi 100 países en los 5 continentes. ¿Pero en qué creen los luteranos? El pensamiento de Lutero siempre ha sido la fuerza que guía la delineación de la teología luterana. Tradicionalmente se ha pensado que las dos principales declaraciones confesionales luteranas del siglo XVI, la Confesión de Augsburgo de 1530 y el Libro de la Concordia de 1576, explican las enseñanzas de Lutero. La autoridad en el luteranismo se entiende como la fidelidad a los documentos confesionales que constituyen una exposición auténtica de la enseñanza bíblica. La principal de las enseñanzas luteranas es la insistencia de que la Biblia es la única fuente de autoridad para la Iglesia. Por eso Lutero entendió la necesidad de una Biblia en la lengua alemana, ya que solo si la Biblia era accesible se apreciarían sus enseñanzas.
Los teólogos cristianos occidentales hasta el siglo XVI concibieron el acto redentor de la gracia divina dentro del contexto de la colaboración humana voluntaria. Este consenso de siglos de cooperación divina y humana fue rechazado por Martín Lutero, quien sostuvo que la Biblia negaba la participación humana en el proceso de salvación. Las confesiones luteranas reconocen dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Ya que los sacramentos son actos instituidos por Cristo, la Iglesia debe practicarlos. El ministerio entonces se entiende como la predicación y la administración de los sacramentos. Sin embargo, esto no implica un estatus especial para el ministro. Puedes conocer más sobre Lutero y la predicación en el video que dejaremos en la descripción. La teología luterana enfatiza la obediencia al gobierno como un deber cristiano. Lutero abogó por la resistencia solo si la predicación del Evangelio estaba en peligro. En cuanto a la organización del luteranismo, las congregaciones locales son parte de una organización regional o nacional llamada sínodo. Los sínodos unen el trabajo de las congregaciones dentro de sus áreas, sirven de apoyo regional y guían la búsqueda de candidatos pastorales y otros funcionarios. El luteranismo también ha hecho una contribución importante a la himnología protestante. Muchos de los himnos luteranos conocidos provienen de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero. El legado del luteranismo nos recuerda la importante labor de Martín Lutero. La forma en la que el Señor usó a este hombre desencadenó el nacimiento del protestantismo y la expansión de la idea de que la Biblia debe ser leída, enseñada y aplicada por todos los creyentes en cualquier lugar del mundo. La labor de Lutero y sus seguidores inspiró a muchos otros a buscar reformas en sus propios países y en el proceso tradujeron la Biblia a muchos idiomas, entre ellos al español. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma crees que la labor de Martín Lutero fue importante? ¿Cómo crees que el Señor usó a los seguidores de Lutero para que el Evangelio se extendiera hasta nosotros? Déjanos tu opinión en... Bien, mis hermanos, acabamos de ver un video de una de las primeras congregaciones reformadas que se desarrollaron en el transcurso de la historia y de donde van a surgir, por sus conceptos teológicos, van a surgir algunas congregaciones en el camino. Muy bien, ¿qué aspecto podemos resaltar del video? Por ejemplo, Lutero quiso formar un nuevo movimiento religioso, una nueva iglesia. ¿Qué dice? No, pastor. Buenas noches. Él en realidad no hizo este tema de la reforma por un aspecto de tal vez dividir a su iglesia, ¿no? Sino que lo que él quería era, pues, ¿no? Que se trate de ver tal vez la visión de lo que era la iglesia más allá de lo que ellos ya tenían estigmatizado, ¿no? O de repente parametrizado. Llevar su reforma de, como lo hemos visto en el video, de que la Biblia pueda ser no solamente para un grupo de personas, sino que todo el pueblo pueda conocer de ella, pueda ser leída, interpretada por todo el pueblo, ¿no? No buscó formar un nuevo movimiento, tal vez, ¿no? O una nueva iglesia, sino que ya surgió con los acontecimientos a raíz de la historia, todo eso. Pues, sí. Sí, mi hermana Lucero, le escucho. Bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos leyendo a Erasmo, tomamos un punto en donde decía que Erasmo creía fervientemente en que, claro, la Iglesia Católica necesitaba reformarse por todo lo que, o sea, las cosas que están yendo, ¿no? En contra de lo que el Señor decía, pero que yo lo que entendí fue que Erasmo decía de que la Iglesia Católica necesitaba reformarse, pero no como que haciéndose otra iglesia, ¿no? Sino que dentro de su propia doctrina ellos necesitaban una reforma. Sin embargo, me acuerdo que usted mencionó que Lutero sí dijo que ellos necesitaban como que apartarse, ¿no? Es por eso que Lutero o sea, es como que toma esa otra parte, ¿no? Muy contraria a lo que Erasmo creía.
La iglesia necesitaba apartarse de las doctrinas que estaban en contra de la Biblia. Pero Lutero nunca quiso formar un nuevo movimiento. En sí, Lutero quería ser escuchado. Y como en aquel tiempo ya había problemas con ciertos determinados pueblos, en cierta manera la reforma o los pensamientos que Lutero propuso, en cierta manera fueron utilizados, ¿no? Para poder formarse o para que se puedan formar iglesias como la luterana o como la anglicana, pero ya no hizo Lutero. Lutero no lo hizo eso lo hicieron sus seguidores, sus discípulos de Lutero, ¿no? Entonces, en cierta manera, Lutero lo que quería era un cambio, pero a partir de la misma iglesia, porque recuerden que la iglesia católica estaba en Alemania, estaba en España, estaba en Suiza, estaba en Inglaterra. Y al ir a Alemania, él quería reformar la iglesia católica desde Alemania, pero nunca dividirse, sino que ya en el transcurso del tiempo, sus discípulos establecieron al luteranismo, como acabamos de ver en el video, como una fuente religiosa de Alemania, ¿no? Planteando cosas distintas y diferentes a lo que el catolicismo planteaba en cuanto a los sacramentos, en cuanto al perdón de pecados, en cuanto al hecho de ser lo que les hacía a ellos ser seguidores de Dios o hijos de Dios. ¿Alguien más quiera comentar algo más en el video, del video? Pastor, le digo una consulta, buenas noches. Le digo, en el caso de los luteranos, bueno, yo para mí no he escuchado de la iglesia luterana, para mí es nuevo, pero acá en Perú también hay luteranos. Sí, sí hay. ¿Y qué diferencia hay entre los luteranos con la iglesia, por ejemplo, en el caso de los evangélicos, como se puede decir hoy en día? Bueno, existen muchas diferencias desde la parte administrativa, desde la parte de algunas doctrinas o principios doctrinales que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, la iglesia luterana, ellos aceptan, por ejemplo, hasta el día de hoy aceptan el bautismo de niños, ¿no? A diferencia de las congregaciones evangélicas o cristianas, ¿no? Pero, pastor, pero yo creo que había leído también que Lutero estaba en contra de eso, que, bueno, en la historia se ve que él estaba en contra del bautismo de los niños, creo. No, Porque, ¿no? él no, él nunca estuvo en contra del bautismo de los niños. Él más bien avalaba que eso los acercaba a Dios. Lo que él estaba en contra era de que la gente pague para el perdón de sus pecados. Cuando él habla sobre la justificación, él dice, la gente no necesita pegar, más que ir a Dios y pedir perdón por sus pecados, porque Dios es el único que perdona, ¿no? Pero la iglesia luterana hasta el día de hoy practica el bautismo de infantes. Igual que la Iglesia Católica, ¿no? En esa parte, o sea, en cuanto al bautismo, sí, ¿no? Pero solo en eso. Después las imágenes, los ídolos y todo, no son, inclusive su misma liturgia, ¿no? Su misma liturgia hoy es diferente, ¿no? Pastor, bueno, al inicio de la clase usted habló acerca de 4 movimientos que se daban. Uno de ellos era el luteranismo y me parece que en el video, no sé si logré escuchar que también habla del pentecostal. ¿O cuáles son los 4 movimientos de los que... No, ahorita vamos a ingresar a ver luego de esto que terminemos el anglicanismo propiamente como ya. desarrollo de iglesia, la iglesia reformada de Suiza y como dentro de todo ello, dentro del anglicanismo y la iglesia reformada, se forma el calvinismo, ¿no? Entonces, siempre la iglesia luterana mantiene esa doctrina en cuanto a lo que es el bautismo con niños. También la iglesia luterana cree que la cena del Señor es
para ellos es literal, no es simbólica, ¿no? Que el vino se convierte netamente en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Para ellos es, desde su perspectiva, son aspectos que ellos tienen, um, que es muy distinto a otras congregaciones, como lo vamos a encontrar luego cuando veamos la iglesia reformada, que difieren de ello, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que Lutero creía específicamente es que la Iglesia Católica debería volver a las Escrituras y quitar toda doctrina que no esté en las Escrituras o que no tenga un aval sobre las Escrituras, ¿no? Entonces, aunque para nosotros el bautismo de niños no tiene tanto justificación, para Lutero el bautismo de los niños hacía que la persona o el niño que se bautizaba prácticamente asumía que era dado para Dios y que su fe tenía que ser preservada por los padres, ¿no? Cumplir con el orientarlo y llevarlo siempre porque ya él pertenecía a Dios. En esa manera lo tomaban el bautismo, ¿no? De infantes. Y que a la postre, pues eso también, cuando se van agrupando otros grupos como los pietistas, moravos, van a rechazar ello porque ellos hablan de una conversión y de una aceptación para ser bautizados. Pero eso lo vamos a ver luego. Algo más que podemos encontrar en el video de luteranismo. Los luteranos, si bien es cierto, se desarrollaron en Alemania, pero se extendieron rápidamente en diferentes lugares y en diferentes zonas de los países, ¿no? Se cree que fueron los primeros movimientos desde la Reforma Protestante que empezaron a emigrar y a salir y a cumplir misión en diferentes países, ¿no? Llegando a más de 100 países donde tienen extendidos ellos y tienen formadas las iglesias luteranas. En su forma administrativa, pues son más independientes, algunas pertenecen a un tipo concilio, por decirlo así, ¿no? Y en las que cada uno de ellos van eh, trabajando y reportando de esa manera también, ¿no? Las congregaciones que ellos tienen a nivel de casi todo el mundo, ¿no? Eso es lo que podemos ir entendiendo. El luteranismo también entiende de que la iglesia debe cumplir un rol protagónico y un rol social en el medio, en el lugar donde se va desarrollando, ¿no? Entonces, para ellos era importante eso y es así como también llegan a cumplir su misión en diferentes sectores o lugares, ¿no? De las cuales se ve que ha ido el luteranismo, ¿no? Ha ido a Asia, Australia, África, Norteamérica, América del Sur, donde ellos siempre han tenido, en cierta manera, influencia misionera para llevar adelante el mensaje de Dios, ¿no? ¿Algo más o tienen alguna pregunta? Sí, pastor, algo que no entendí era que ellos también querían ser llamados evangélicos. Bueno, no tanto, lo que ellos sí son considerados, o sea, ellos dieron realce luego a los movimientos evangélicos que se van a dar más adelante, ¿no? Pero ellos se consideran solamente cristianos, iglesia luterana y cristianos, ¿no? Ah, ok. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a ampliar en este momento el segundo grupo, vamos a ver ahora lo que es la iglesia anglicana.
unidades históricas más importantes dentro de la tradición protestante, el anglicanismo es quizá una de las denominaciones más grandes y con mayor influencia que surgieron durante la Reforma. Con más de 90 millones de seguidores, la Iglesia anglicana sigue siendo uno de los más grandes referentes del cristianismo. El uso del término anglicanismo data del año 1838, cuando esta palabra fue usada para identificar a las iglesias inglesas sometidas a la autoridad del rey de Inglaterra y separadas de la Iglesia católico romana desde 1534. El término es un derivado de la palabra anglicano, con la que se conocía a los ingleses desde el siglo XIII. Pero fue solo hasta el siglo XIX cuando la palabra adquirió matices teológicos para poder diferenciar a los cristianos ingleses que no eran protestantes disidentes ni católicos romanos. Desde allí el término se extendió a las iglesias fundadas en otros países durante el periodo de la expansión colonial inglesa. El cristianismo en Inglaterra data de tiempos antiguos. La evidencia histórica sugiere que para el año 180 después de Cristo ya se había constituido la primera diócesis en Londres. Posteriormente, algunos obispos ingleses asistirían al concilio de Arles del año 314. Durante los 3 siglos siguientes, el cristianismo local sobreviviría tanto al paganismo de los celtas y al de los invasores anglosajones, así como al pelagianismo. De modo que cuando Agustín de Canterbury fue enviado desde Roma en el año 597, se encontró con una iglesia nativa conocida como Iglesia Celta. Es necesario mencionar que la iglesia celta difería de la iglesia romana en muchos aspectos. Por ejemplo, recién la iglesia inglesa reconocería la supremacía papal en el sínodo de Whitby del año 664. En los siglos posteriores continuaría el descontento hacia Roma entre los ingleses, tanto de manera política como religiosa. Una figura muy popular de este descontento fue John Wycliffe. En un sentido estricto, se puede citar el origen de la Iglesia anglicana en 1534, cuando el Parlamento británico aprueba el Acta de Supremacía, que declara al rey Enrique VIII como máximo jerarca de la Iglesia inglesa, y se hace oficial la separación con Roma. Puedes conocer más sobre Enrique VIII en el link que te dejaremos en la descripción. En un inicio fueron muy pocas las cosas que diferenciaban a la iglesia anglicana con la iglesia de Roma. El mismo Enrique VIII fue doctrinalmente católico romano hasta su muerte. Varios católicos serían ejecutados por oponerse a la supremacía real, mientras que otros serían ejecutados por sostener opiniones protestantes. Sin embargo, Enrique ordenaría la abolición de monasterios, la clausura de órdenes monásticas y la destrucción de reliquias. Todo esto abriría paso a los cambios teológicos y litúrgicos acontecidos en los reinados de sus hijos Eduardo VI y Elizabeth I. Durante el reinado de Eduardo VI, reformadores continentales colaborarían con clérigos ingleses en la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Algunos cambios que introdujeron fueron la abolición del celibato clerical y del uso y culto de imágenes. Se redujeron los sacramentos a solo el bautismo y la cena del Señor. Se rechazó la transubstanciación. Se cambió el idioma de los servicios religiosos del latín al inglés. Se promovió el estudio de la Biblia, se enalteció el libro de oración común para el culto público, entre otros cambios. Cuando Eduardo VI falleció en 1553, fue sucedido por su media hermana María, una devota católica que volvería a someter a la Iglesia inglesa a la autoridad del Papa. Como consecuencia, miles de protestantes se refugiarían en zonas reformadas de Europa, mientras que 288 protestantes fueron condenados a morir en la hoguera por rechazar someterse a la autoridad papal y a las doctrinas católico-romanas. Puedes conocer más sobre María I en el link que te dejaremos en la descripción.
Tras la muerte de María I, su media hermana Elizabeth ascendería al trono. Elizabeth restablecería la independencia de la Iglesia con las leyes de supremacía y uniformidad de 1559, así como con muchos de los cambios doctrinales y litúrgicos efectuados en el reinado de Eduardo VI. Sin embargo, Elizabeth tenía cierto aprecio por el esplendor en la liturgia y deseaba atraer la lealtad de los católicos hacia la Iglesia establecida, por lo que durante su reinado no pudo ser emprendida una reforma más radical. Puedes conocer más sobre la vida de Elizabeth I en el link que te dejaremos en la descripción. Durante el reinado del sucesor de Elizabeth, Jacobo I, el sector puritano de la Iglesia de Inglaterra hizo una petición para hacer reformas en la Iglesia, la cual fue rechazada en su mayor parte por Jacobo. Sin embargo, él estuvo de acuerdo con el proyecto de elaboración de una Biblia en inglés, la cual sería conocida como la versión King James. Si bien el rey era partidario del derecho divino de los reyes y tuvo disputas con los puritanos y los presbiterianos, tenía una fuerte influencia calvinista e incluso envió a algunos delegados al sínodo de Dort. Sin embargo, Carlos I, hijo y sucesor de Jacobo I, se inclinaría hacia el arminianismo y William Laud, el nuevo arzobispo de Canterbury, regresaría muchas prácticas litúrgicas del catolicismo romano a la Iglesia establecida. Se emprendería una dura política contra el calvinismo en la Iglesia de Inglaterra y en especial contra el puritanismo y el presbiterianismo escocés, por lo cual muchos de ellos emigrarían a las colonias. Todo esto desembocaría en varias guerras. La más importante fue la Guerra Civil Inglesa entre 1642 y 1651, en la que se ejecutó a William Laud y a Carlos I, y los disidentes puritanos triunfaron. Entre 1649 y 1660, los obispos fueron destronados e introdujo la eclesiología presbiteriana. Los 39 artículos fueron reemplazados por la Confesión de Fe de Westminster y el libro de oración común por el Directorio de Adoración Pública. Pero el puritanismo no duró mucho tiempo, ya que la monarquía con Carlos II se restablecería y con ella la Iglesia de Inglaterra. El gobierno episcopal, los 39 artículos y se impondría el uso obligatorio del libro de oración común mediante el Acto de Uniformidad de 1662, por lo cual la mayoría de los puritanos abandonarían la Iglesia de Inglaterra y se verían enfrentados a la persecución. Es durante el siglo XVII que surgen los términos Iglesia Alta o High Church e Iglesia Baja o Low Church. Los primeros ponen un mayor énfasis en el ministerio, los sacramentos y la liturgia. Los segundos ponen un menor énfasis en estos aspectos y se preocupan más de los principios evangélicos. El sucesor de Carlos II fue su hermano Jacobo II, quien era católico romano, lo cual fue considerado por la mayoría de la población como una amenaza para el protestantismo y la libertad, por lo cual muchos anglicanos y puritanos dejaron de lado sus diferencias y se pronunciaron a favor del protestante holandés Guillermo III de Orange, quien ascendería al trono inglés luego de la llamada Revolución Gloriosa de 1688, y con la Ley de Tolerancia de 1689 se concedió la libertad de culto a aquellos protestantes disidentes, como los congregacionalistas, bautistas, presbiterianos y otros. A principios del siglo XVIII el clima espiritual en Inglaterra era frío. Sin embargo, fue la predicación de clérigos anglicanos como George Whitefield y los hermanos Charles y John Wesley lo que resultaría en el Gran Avivamiento de 1740, el cual se extendería por las Islas Británicas y las colonias de Norteamérica. Como consecuencia de este avivamiento surgió el metodismo. También se fundarían varias sociedades misioneras. Se promoverían reformas en la sociedad como la abolición de la esclavitud, el fin del comercio de esclavos, la legalización sobre bienestar infantil y el desarrollo de la salud y la educación pública. Después de la Revolución Americana, las congregaciones anglicanas en los Estados Unidos fueron reestructuradas en iglesias autónomas con sus propios obispos y estructuras autónomas. Estas fueron conocidas en adelante como Iglesia Episcopal. A partir del siglo XIX, muchos clérigos anglicanos
se sentirían atraídos por el liberalismo y el racionalismo teológico. El liberalismo y la injerencia del Estado incomodaban a muchos clérigos ingleses que se sentían interesados por las tradiciones de los padres de la Iglesia, por la sucesión apostólica romana y por la idea de que la Iglesia de Inglaterra constituía una rama de la Iglesia Católica Universal. Esos clérigos darían inicio al movimiento de Oxford o tractarianismo en 1833. Su líder, John Newman, en 1845 se convertiría al catolicismo romano y muchos anglicanos siguieron su ejemplo. Sin embargo, otros clérigos tractarianos permanecerían en la Iglesia anglicana, siendo conocidos como anglocatólicos, restaurando muchas prácticas litúrgicas y doctrinas del catolicismo romano. Muchos evangélicos anglicanos que mantenían la postura de identificar a la Iglesia de Inglaterra con el protestantismo se opondrían tanto al anglocatolicismo como al liberalismo teológico. Los evangélicos anglicanos laicos, mediante la fundación de sociedades, se verían envueltos en muchos litigios contra las prácticas litúrgicas de los anglocatólicos, las cuales eran vistas como un acercamiento peligroso a Roma. Los litigios terminaron cuando una comisión real en 1906 reconoció la legitimidad del pluralismo en el culto. Si bien el anglocatolicismo en Inglaterra fue ganando cada vez más impulso entre el clero, el evangelicalismo siguió siendo mayoritario entre los laicos anglicanos. ¿Pero en qué creen los anglicanos? El anglicanismo no pretende ser innovador, pretende seguir la corriente de la doctrina histórica basada en principio en el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, incluso recibiendo y abrazando las verdades centrales de la Reforma. La teología anglicana también está arraigada históricamente en los documentos que se desarrollaron en el periodo de la Reforma inglesa, sobre todo en los 39 artículos y en el libro de oración común. El arquitecto principal de esta comunión fue el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, un clérigo influenciado por Lutero. La pieza más fundamental de la teología anglicana, compuesta por Cranmer, son los 39 artículos que se considera que proporcionan un sistema integral de doctrina para la Iglesia y no han cambiado desde 1571. Otra forma de identificar lo que creen los anglicanos se encuentra en el cuadrilátero Chicago-Lambeth, que aborda los temas de las escrituras, los credos, los sacramentos y el episcopado histórico como los ejes centrales de la doctrina anglicana. Para los anglicanos, la Biblia es la última autoridad. Para ellos, la escritura debe ser entendida y leída a la luz que ofrecen la tradición y la razón. Sin embargo, ninguno de estos dos factores está por encima de la Biblia. En cuanto a organización, la mayoría de los anglicanos son miembros de las 40 provincias eclesiásticas nacionales o regionales de la Comunión Anglicana Internacional, que representa a más de 85 millones de personas en más de 165 países. Las iglesias se mantienen en plena comunión con la sede de Canterbury y por lo tanto con el arzobispo de Canterbury, a quien la comunión se refiere como su primus inter pares o primero entre iguales. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles crees que son los aportes más significativos del anglicanismo al protestantismo? ¿De qué forma crees que debemos volver a las verdades fundamentales del cristianismo? Muy bien, acabamos de ver el video de la historia de la Iglesia Anglicana. Opiniones, comentarios, dudas, preguntas, lo pueden hacer. Pastor, buenas noches. El libro de oración común que hacen referencia, ¿qué era? ¿Qué significaba? O bueno, ¿qué implicancia tenía? ¿Qué era eso exactamente? Libro de oraciones. Es un escrito que habían hecho para que las oraciones sean repetidas por el pueblo. Era una forma de guiar al pueblo a hacer oraciones, ¿no? Entonces eran escritos netamente ya
oraciones, mejor dicho, elaboradas. Usted encuentra, por ejemplo, en internet un tipo de oración para tal, ya lo tienen ahí hecho y así tenían que orar, ¿no? No era netamente, ellos no entendían a la oración y hasta el día de hoy mantienen sí un tiempo de oración, pero repiten oraciones escritas para cada tema, ¿no? O para cada necesidad o para cada circunstancia. Así es. Gracias. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Sí, mi Por hermana ejemplo, Melina. el último dice, por ejemplo, para los anglicanos, dice que deberían leer bien la Biblia. ¿A qué se refiere? ¿En que tenían que cumplir conforme decía la Biblia o tan solamente lo enseñaban nada más? ¿Cómo es lo que? Lo que pasa es que para ellos es importante la historia y la tradición de la iglesia, pero toda la tradición y la historia que ellos tenían, o las tradiciones, tenían que tener fundamento bíblico. Entonces, para ellos, la Biblia sí es importante, pero también para ellos también tiene relevancia las tradiciones, ¿no? Eso es lo que dicen los anglicanos, pero siempre y cuando tengan fundamento bíblico. Entonces, la Biblia para ellos tiene una gran relevancia, sí, y muy importante en las acciones de los hechos, y naturalmente que hay cosas que ellos desterraron y en sus escritos tienen bien establecido ese aspecto de las enseñanzas partidas de la Biblia como fundamento, ¿no? Como fundamento. Amén, pastor. Gracias. Gracias. Doctor, una pregunta, pero sí veo que el luteranismo también se basa en que se respeta, ¿verdad?, la fidelidad de los documentos confesionarios, que en este caso habla acerca de la Biblia, pero que estamos hablando de la Biblia católico-romana, ¿cierto? No. La iglesia, recuerde que la iglesia anglicana es una iglesia en Inglaterra y ellos tradujeron la Biblia, la James King o King James. No sé si lo vieron ahí en el video. Sí, el inglés es la primera Ya, Biblia. esa es la Biblia inglesa que a veces, no sé si en algún momento lo han traducido o ustedes han tenido como referencia. No es propiamente la Biblia de Jerusalén que utiliza la Iglesia Católica, ¿no? O la latinoamericana, no. Esa es otra traducción que hicieron para el inglés. O sea que el anglicanismo tiene su propia Biblia y los luteranos otra. Claro, los luteranos, la Biblia, traducción alemana, los ingleses de traducción inglesa, pero que mantienen, ojo, ahí sí está la diferencia entre los libros canónicos y los libros no canónicos, ¿no? Mientras que la iglesia anglicana mantiene los libros canónicos, la iglesia católica pues tiene libros que no son canónicos, ¿no? Que se les llama deuterocanónicos. Fueron encontrados y no fueron canonizados. Así es. Ok, pastor, gracias. Pastor, una pregunta ya que estamos en el tema del anglicanismo. ¿La Biblia que tienen los anglicanos tiene la misma cantidad de libros que tiene la Biblia que nosotros usamos? ¿O tiene más libros o tiene menos Sí, libros? tiene la misma cantidad de libros que tenemos. Cuando usted busque versiones bíblicas y encuentran en la King James, usted va a encontrar ahí que tiene la misma cantidad de libros. Y estos son los mismos que nosotros tenemos. Así es. Pastor, Sí, ¿existe iglesia anglicana en Latinoamérica? ¿O sí es hay. solamente? Sí hay. Sí hay. Ah, Acá en Perú hay iglesia anglicana. Sí hay. y en todas las iglesias siempre se respeta lo que tienen ellos como doctrina, o cambia. Sí, en su mayoría sí. Mantienen las doctrinas generales como iglesia anglicana, ¿no? Recuerden que ellos están extendidos en más de 160 países. Es parte de cómo ellos se extendieron a nivel del mundo también, ¿no? Aunque mantienen algunos rasgos
Los anglicanos mantienen algunos rasgos de la Iglesia Católica, pero ellos rechazan, por ejemplo, lo que tenga que ver con imágenes, lo que tenga que ver con liturgias. Sus liturgias son un poco diferentes y también los sacramentos, ¿no? Ya vamos viendo dos grupos, los luteranos y los anglicanos, ¿no? Que se desarrollaron como las iglesias más tradicionales después de la Reforma, como congregaciones e iglesias. Una de la luterana a partir de los seguidores de Lutero, que se establecieron en Alemania, y el anglicanismo a través del rey octavo, ¿no? Enrique VIII, que estuvo en total desacuerdo con la Iglesia Católica, pero por aspectos que él tenía, ¿no? Porque la Iglesia Católica nunca aceptaba el divorcio y él pues quería divorciarse porque estaba pretendiendo a otra persona, ¿no? Entonces, él utilizó el buen pretexto de la Reforma a través de Wycliffe, quien era un seguidor en cierta manera de Lutero, y formaron, así como en Alemania ya estaba formándose la iglesia luterana, pues ellos formaron pues la iglesia anglicana, ¿no? Pero no fue tanto por conceptos netamente escritos en planteamientos de reforma propiamente como iglesia, sino que ellos lo hicieron bajo la política, ¿no? Bajo la política. Pero que en el camino resultó que muchos anglicanos empezaron a aceptar la palabra de Dios y la reforma, ¿no? Las enseñanzas de Lutero empezaron a ser aceptadas y de esa manera se separaron y ya pues mantenían un hilo conductor de una iglesia reformada. ¿Por qué es importante la iglesia anglicana? La iglesia anglicana es importante porque a partir de la iglesia anglicana, como ya hemos visto también en el video, van a surgir hombres que van a llevar adelante en el primer gran despertar de avivamiento que empieza a darse en el mover de la iglesia, a través de lo que es la iglesia o de la reforma protestante. Entonces, es importante porque a partir de ahí surgen John Wesley, Carlos Wesley, surgen movimientos como los puritanos, que lo vamos a ver más adelante, un grupo de moravos, entonces que de todas maneras van a ser las raíces de todo lo que se va a acontecer o todo lo que se va a dar en adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en cuanto al anglicanismo y la importancia, ¿no? Sus doctrinas están basadas, sí, en las tradiciones, en las costumbres de la iglesia. La iglesia protestante o la iglesia anglicana mantiene el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, ¿no? Mantienen en sus doctrinas los 39 escritos que ya se ha mencionado, ¿no? Que resaltan mucho dentro de lo que es y que está dentro de los credos de los apóstoles, ¿no? Esos 39 escritos que van a resaltar como su doctrina, 39 artículos que hasta el día de hoy lo mantienen como principios doctrinales la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, es una iglesia de tradiciones en cierta manera similares al catolicismo en algunos casos, pero marca la diferencia por algunos aspectos que son resaltantes, ¿no? Eso es lo que podríamos manifestar. No sé si tienen alguna duda más, alguna pregunta. Sí, pastor, una pregunta. Disculpe. Y hasta aquí en estos dos movimientos, no, mejor dicho, en estos dos movimientos, ¿hay alguna doctrina o algo que se mueva con respecto al Espíritu Santo o todo va tirando para lo que es el catolicismo, básicamente? O el Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo empieza a darse más adelante.
El Espíritu Santo se va a dar más adelante, ¿no? El movimiento del Espíritu Santo. Pero estos hombres lo que trataban era de vivir una vida cristiana a partir de la palabra de Dios, tomando como fundamento a la palabra de Dios. Para ellos era importante eso, ¿no? Era importante el rescatar y que la iglesia reformada mantenga la distinción de que solo la palabra de Dios debe ser la autoridad. Solo Cristo salva. Solo la fe, por medio de la fe somos justificados y perdonados. Solo la gracia de Cristo nos permite a nosotros ser salvos, ¿no? Y solo las escrituras es el fundamento para todo ello. Ellos mantenían ello, ¿no? Entonces, para ellos ya no había santos, como hasta el día de hoy la Iglesia Católica lo mantiene. Los sacramentos los reducieron a 2 o a 3 nada más como función principal y que podía ser ministrado para a la iglesia, ¿no? Entonces, y bueno, para ellos era importante eso. Y en cuanto al bautismo de niños que practicaban, igual que y que hasta el día de hoy practican, es con referencia a que solo a través del bautismo se puede reconocer que esa persona tiene el sello de Cristo, ¿no? Esa es su forma de ver de ellos, ¿no? Solo al que se bautiza a partir del bautismo de los niños, ya esa persona pues es sellada, y ellos dicen así, con el bautismo son sellados con el Espíritu de Dios, ¿no? Y ellos ya son hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que sí establece. Entonces podemos decir que ellos más se basaban en las tradiciones, o sea, era una iglesia netamente religiosa. Era una iglesia religiosa, era una iglesia tradicional, pero que todo aquello, o sea, este era el mensaje de ellos, que todo lo que está, todas las doctrinas deberían someterse a las escrituras. Ninguna doctrina debería estar fuera de las escrituras. Y lo que los anglicanos añadieron, y también ya los luteranos, es que toda doctrina debe tener fundamento de las escrituras y basado en las escrituras, pero también si la tradición no contradice a las escrituras, se debe mantener. Es por eso que ellos hasta el día de hoy mantienen algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos doctrinales, ¿no? Así es. Ok, pastor, gracias. Bien, hermanos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasó? Muy bien. Bien, hermanos. Vamos a ver un tercer grupo, ¿sí? Que es la Iglesia Reformada de Suiza, ¿sí? Y vamos a ver El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la Reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la Iglesia. La Reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo.
Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las Escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre y con la aprobación adicional del concilio se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Diferencias con Lutero. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron. Aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado, se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza.
Pero Zurich siguió siendo protestante y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la Reforma continuó floreciendo. La Reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente, la lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con una subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. A ver, sus opiniones. ¿Qué diferencias encontramos de este inicio de la Iglesia Reformada con el luteranismo y el anglicanismo? A ver. Pastor, buenas noches. Bueno, yo lo que podía Buenas entender que noches. aquí en la Reforma la cena del Señor es simbólico, ¿no? Aquí él incluso hace habla o se escucha, dicen, ¿no? Que habla con Lutero sobre la cena. Lutero seguía en lo que él decía que es literal, tal como si es el vino, es la sangre, pero aquí en la Reforma vemos de que ya es simbólico, ¿no? Casi yo diría que igual que nosotros, los de la Iglesia de Dios. Ya, muy bien. ¿Quién más? Pastor, bueno, un poquito puedo escuchar, dice, rompió el celibato, también incluso él dice que se casó y diciendo que los sacerdotes y las monjas también se pueden casar. También he visto que dice que rompió, creo que el ayuno, dice, también, pastor. Claro, como ellos lo tenían, ¿no? Como lo llevaban ellos, ¿no? Los demás hermanos, ¿estamos ahí? ¿Qué dicen? ¿Nadie? También Sí. lo último que prácticamente veo que resumía todo era que este movimiento se basó netamente en las escrituras, ¿no? Para poder iniciarse, mientras que los demás se desprendían de algo que ya había y trataban de tener la reforma. Entonces, me parece que ellos, no sé, siento como que nuestra iglesia se identifica más con ellos, ¿no? Desprendemos eh, o tenemos muchas doctrinas que compartimos junto con ellos. Me parece muy impactante porque incluso hasta sin mencionar lo del Espíritu Santo, puedo ver cómo es que la palabra es lo que realmente reforma, ¿no? La mente, reforma nuestra vida sobre todo. O sea, la importancia de la palabra también. En Eurico y Zwinglio se movió mucho el Espíritu de Dios. Una persona que no esperó conocer las 95 tesis de Lutero, que no esperó conocer a Wycliffe y al rey Enrique, sino que él fue movido por Dios, por las mismas escrituras, para iniciar una reforma totalmente distinta, ¿no? Totalmente distinta al anglicanismo, totalmente distinta al luteranismo, ¿no? Porque en cierta manera Zwinglio plantea las doctrinas principales de esta iglesia a la luz de la palabra, a partir de la luz de la palabra. Por eso que tenía contrariedades también con Lutero, en el sentido que Lutero decía, pues, si hay tradiciones y la Biblia, pues, sencillamente la tradición no contradice a la Biblia, entonces sencillamente se debe seguir practicando. En cambio, para Eurico y Zwinglio, no, digo que no, que el fundamento de tu acción debe ser las escrituras, ¿no? Y que ese proceso es lo que en cierta manera fue marcando una distinción importante entre la iglesia reformada suiza, entre el anglicanismo y el luteranismo, ¿no? Desde ahí va a partir algo diferente o distinto.
Ellos se evocaron mucho al ámbito social, ellos se evocaron mucho al ámbito educativo, ellos se evocaron mucho a querer desarrollar una sociedad más igual, en equidad, en igualdad para todos, ¿no? Cosa que aquellos aspectos no les gustaron muchas veces a los demás grupos, o sobre todo de raíces católicas, que en cierta manera siempre tenían la mentalidad de ser superiores y de querer dominar, ¿no? Entonces, todo eso marcó un hito importante para la vida de la iglesia. ¿Preguntas? Bien, voy a manifestarles la lectura que van a desarrollar para esta semana. Hay algunos que, hermanos, no se olviden. La lectura es importante. Hoy les voy a compartir otro libro. Hermano Joseph, le acabo de mandar un libro más, sí. Un libro de... Ya, y ese lo voy a publicar ahorita aquí para que ustedes lo vean y sepan qué página o qué capítulo van a leer, ¿sí? Bien, del libro que les acabo de mandar, quiero por favor, vamos a leer un poquito. Capítulo 53, ¿sí lo ven acá? Ese es el que van a leer, ¿sí? Bien, hermanos. Con eso estaríamos, no se olvide, el capítulo 53, ¿ya? Es el capítulo 53 del libro, ya lo compartí, ese es lo que van a leer, ¿sí? Ya por hoy estamos concluyendo aquí y nos estaremos reencontrando el día miércoles. No se olviden de enviar sus informes de lectura respectivos. Amén. Sí, está bien, pastor. Muy bien. Pastor. Muy bien, mis hermanas, mis hermanos. Dios los bendiga y nos estamos reencontrando el día miércoles. Muchas bendiciones.